programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament. A 200 metres de tu hi viu la Isabel. Està jubilada i per poder esmorzar cada dia recorre els bancs d'aliments com més d'1 milió de persones al país. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments i fes un donatiu amb un Bizum al 38014 o entrant a capllarsensealiments.org. Ajuda de quilòmetre zero. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs d'aliments. Buenos días, Domingo. Estamos aquí como siempre y siempre al lado de la cultura. Y hoy hemos traído, ya sabes, aquí cabe todo el mundo y hemos traído gente del norte, gente de Navarra concretamente. Y hemos traído a Coro Cantabrana, que nos ha hecho un ensayo muy, yo diría que hasta exigente sobre el estrés. Y creo que siendo una enfermedad que afecta a mucha gente, valía la pena pues darlo a conocer más este libro. Y como cada semana, pues le haremos nuestras preguntas de rigor. Así es que vamos allá. ¿Qué tal, Coro? ¿Cómo estás? Estupendamente, gracias por invitarme, Román. Venga, pues vamos allá. Estrés encubierto, ¿cuál es y cómo se nota? Bueno, estrés encubierto es ese que está oculto, que no hay forma de descubrirlo muchas veces o hay forma también de ocultarlo. Queremos ocultar ese estrés que no queremos que los demás lo vean. A veces porque tenemos miedo que nos tachen de débiles por ser malos profesionales o que nos estigmaticen, ¿no?, por tener estrés. Entonces, a veces lo ocultamos voluntariamente y otras involuntariamente no somos conscientes de que tenemos estrés. La relación con el estrés resulta ser una íntima y profunda experiencia sumamente intensa y dolorosa. ¿Por qué dolorosa? Bueno, tener estrés no es estar viviendo tranquilamente. Es convivir con la presión, con la ansiedad, con la irritabilidad. Es un estado a que nadie nos gusta estar. Tener diálogos ficticios en la cabeza es un poco raro, ¿no? Bueno, yo creo que lo tenemos todos. Siempre tenemos nuestra pequeña vocecita interior que nos está diciendo lo que hacemos bien, lo que hacemos mal, nos está constantemente criticando, nos está autoexigiendo. Esa vocecita la tenemos todos y a veces la tenemos más o menos educada bien para que nos apoye y nos empodere. Muchas veces no la tenemos educada bien y entonces nos está criticando y eso nos lleva a muchísima presión y tensión. Me di cuenta de que vivimos sumidos en un estrés constante. ¿Es cierto esto? La verdad es que sí, cada vez más, ¿no? Estamos metidos en una rueda de hámster y le vamos dando cada vez más deprisa y de lo cual es difícil bajarse, sí. ¿Cuál es el estrés encubierto? El estrés encubierto, como decía antes, es el que tenemos oculto y que muchas veces no somos conscientes de ello. O somos conscientes y lo ocultamos o no somos conscientes de ello. ¿Qué pasa? A pesar de que no somos conscientes, estamos viviendo los síntomas que nos producen y de los que a veces no queremos darnos cuenta porque eso significa que tenemos que cambiar algo en nuestra forma de vida y no queremos. Nos gusta nuestra forma de vida o a veces hemos generado hábitos en nuestra forma de funcionar que no somos capaces de cambiar. ¿El estrés es bueno para qué? El estrés en su justa medida es bueno. Cuando es puntual nos pone, nos activa, nos hace generar más foco, nos hace incluso tener más energía, incluso nuestro sistema inmune está más fortalecido. Pero sin embargo el problema es cuando estamos en un estrés constante. Cuando estamos así vamos poco a poco desgastándonos hasta el agotamiento. Entonces en un inicio nos pone, es bueno, es positivo, nos alerta y nos pone activos para solucionar eso que nos ha causado alarma. Es crucial considerar dos variables clave, la situación y la duración del estrés. El primero, el estrés, aunque dices que primero el estrés es beneficioso y que el estrés también mejora nuestra capacidad mental. A mí se me hace un poco difícil por la idea que yo tengo del estrés. Claro, cuando hablamos de estrés estamos acostumbrados a pensar en el mal estrés, el estrés continuado, pero momentos puntuales en los que nos dicen hay que hacer esto en 2 horas, nos ponemos alertas, nos ponemos activos, ese es el estrés bueno. ¿Qué pasa? Que lo que decía antes, si ese estrés lo mantenemos en el tiempo, una duración larga, nuestro cuerpo va agotándose, es como estar manteniéndonos en un sprint constante, un sprint puntual es muy bueno, pero un sprint constante hace que no podamos más y estamos viviendo en una vida, en un mundo actual donde el sprint es constante, estamos apagando fuegos constantemente y el problema además es que no sabemos utilizar válvulas de escape, desfogarnos, volver a nuestro equilibrio.
El estrés moderado favorece nuestro equilibrio emocional y puntual. O sea, en nuestro cuerpo, evidentemente. Me están dando ganas de tener estrés, tal como lo pintas. Claro, cuando hablamos de estrés normalmente estamos pensando en lo malo del estrés, pero cuando nos dicen que tenemos que hacer, que tenemos que preparar la maleta inmediatamente porque nos vamos de viaje, nos activamos y vamos como mucho más enfocados o enfocadas, vamos rápido, vamos haciendo nuestra tarea. El problema es, como digo, mantenernos en el tiempo, en ese estrés constante, en ese sprint constante, en ese apagar fuegos constantes. Y estamos así todo el día, vamos deprisa a todos los sitios, vamos con presión, con mucha autoexigencia constantemente, y eso es lo que nos pasa la factura. ¿Realmente hay una realidad oculta? Sí, sí, no lo queremos ver. Estamos viviendo una vida que hemos construido y que nos lleva a estar deprisa, hacerlo todo deprisa, hacerlo todo corriendo. Tenemos 50 preguntas, hay que hacerlas deprisa, hay que responder deprisa. Y eso es extrapolable a todo lo que hacemos. Incluso lo estamos llevando a los niños, les estamos llevando a todos los sitios deprisa, estamos con presión de una actividad a otra, de una situación a otra, y no podemos ni respirar ni disfrutar muchas veces de la vida. ¿Qué es el estrés encubierto? Porque dices que hay uno involuntario y el otro voluntario. Sí, lo he contado en un inicio, ¿no? En cuanto a voluntario es el encubierto, ¿no? Estamos encubriendo voluntariamente cuando nos damos cuenta de que tenemos estrés, pero está muy mal visto. Si yo estoy en el trabajo y digo que tengo estrés, voy a pensar que pueden estigmatizarme, que pueden verme como una mala profesional, que pueden pensar que no soy lo suficientemente buena, que no sé aguantar la presión, por lo tanto lo voy a ocultar. No quiero que me tachen de eso. En cambio, involuntario es cuando yo no me doy cuenta que tengo estrés. Y de hecho, de todas las entrevistas que he hecho, hay 14 en el libro, la gran mayoría de las personas, porque algunos son profesionales que hablan de gente que conocen de estrés, la mayoría de las personas que han sufrido estrés dicen que se han dado cuenta de repente. De repente les ha pasado una factura, de repente se han desmayado en la calle o de repente se han quedado paralizados o sin poder pensar, ¿no? Y esto no es que pase de repente, es que venimos acumulando procesos de estrés y sintomatología a la que no damos importancia. Se me está cayendo el pelo, es por el estrés y nos reímos. O tenemos eczemas, o tengo dolores musculares o presión en los hombros, ¿no? No le damos la importancia que tiene hasta que nos pasa una factura grave, importante, pesada. ¿Qué diferencia hay entre el modo reacción y el modo respuesta? Cuando reaccionamos ante una cosa es cuando no hay un filtro de pensamiento, no hay un filtro por el que analizamos la situación, entonces reaccionamos automáticamente. Cuando respondemos es cuando pensamos, valoramos y entonces conscientemente actuamos, decimos, hacemos, ¿no? Y entonces la diferencia es que muchas veces vamos en piloto automático, en modo reacción constantemente. Vamos en piloto automático, reaccionando, no nos damos cuenta. De hecho, de entre los 60.000 y 80.000 pensamientos que tenemos al día, dicen que somos conscientes de poco más del 5%. Los demás es en automático. En cambio, cuando pensamos y respondemos, somos dueños de nuestra vida. Ahí es cuando podemos decidir cómo funcionamos, cómo hacemos las cosas o qué hacemos, a qué decimos sí y a qué decimos no. Estrés contemporáneo, lucha con el ego. A mí se me hace un poco difícil esto. Bueno, fíjate, estamos en un mundo en el que tenemos que estar, ser perfectos, ser los mejores, ser los más guapos, ser los más inteligentes. Estamos constantemente lo he dicho muchas veces aquí, ¿no? En una autoexigencia constante que nos exige tanto en nuestra vida privada, personal, como en nuestra vida profesional. Con lo cual estamos luchando contra nosotros mismos, contra nosotras mismas, para sacar nuestra mejor versión, pero desde la presión, no desde el disfrute de lo que somos o de lo que hacemos. ¿Por qué tenemos el estrés encubierto el 99% del tiempo? Explica esto. Porque estamos ocultando ese estrés o no descubriéndolo y porque después estamos en modo reacción. Y cuando estamos en modo reacción no estamos pensando de dónde estamos decidiendo lo que hacemos o cómo estamos haciendo. Y entonces es una presión constante de la que no nos damos cuenta. Vamos, como he dicho al principio, ¿no? Creando nuestros propios hábitos, hábitos de ir deprisa, hábitos de pensar deprisa, hábitos de hacer lo que estamos haciendo sin pensar. Y eso nos lleva, si hemos dicho que antes un 5%, hay algunos autores que dicen que solo el 1% de las cosas que hacemos son pensadas y meditadas, con lo cual el otro 99% son hábitos
y hemos generado unos hábitos de andar deprisa, de pensar deprisa o incluso de no pensar, el 99% de las cosas que hacemos son encubiertas porque la decide el subconsciente y no nosotros conscientemente. Según Harp-Eker, es importante destacar que este proceso de las creencias a los resultados no es lineal, sino circular. ¿Por qué? Mira, de los pensamientos a los resultados hay un proceso. Normalmente se pinta lineal. Es, yo pienso algo, después siento algo por eso que he pensado, las emociones llevan a las acciones y las acciones a los resultados. Pero los resultados también influyen en lo que pienso. Si yo tengo unos resultados de los que no esperaba o de los que siento que no han sido de mi agrado, pienso que no soy válido o válida, eso me hace sentirme mal, eso me hace actuar mal y vuelvo a tener otros resultados que posiblemente no me gustan y vuelvo a confirmar mi creencia o mi pensamiento de no valgo para nada, por ejemplo. Es decir, todo lo que pensamos, sentimos, hacemos y nos dan un resultado generan otra vez otra espiral. Y algunos hacen esa espiral grande diciendo ya no valgo y de un pensamiento pequeño han generado una historia muy grande. O otros hacen que ese pensamiento vaya haciéndose profundo y entra en una depresión, yo no valgo. Entonces, todos esos pensamientos, emociones, acciones, resultados nos llevan a otros pensamientos, a otras acciones, a otros resultados. Esa es la espiral o esa es la circular La que farmacia decía es... Tija Becker. Ya. ¿La farmacia es el recurso gratuito de urgencia? Sí, mira, una de las entrevistas es a un farmacéutico, una de las 14 entrevistas que aparecen en el libro que estamos viendo ahora mismo. Y esta persona dice cómo ha notado que las personas no acuden a los centros de salud para cosas, por ejemplo, temas emocionales, sino que van a la farmacia. Oye, me siento agotado, me siento irritable, estoy con mucha tristeza, dime algo, ¿no? ¿Qué puedo tomar? Dame la pastilla mágica o el sobre mágico que me haga sentirme bien porque no sé qué hacer. Y muchas veces piensan que se les va a solucionar yendo a una farmacia y tomando algo en lugar de... Y eso es más bien una tirita, ¿no? En lugar de ir a lo profundo, a cuáles son los pensamientos que te llevan o los modos de vida que te llevan a sentirte de esa forma. El estrés encubierto mata callando. ¿Cómo afecta a nuestro cerebro esto? Mira, poco a poco vamos creando las tres emociones que se llaman las tres emociones del estrés, ¿no? Cada vez más irritabilidad, más angustia y más depresión. Esto en cuanto a emociones, pero físicamente también nos está pasando una factura muy alta. Hay ataques del corazón, hay problemas respiratorios, hay problemas gástricos, del sistema digestivo. Entonces, aunque no decimos que alguien ha fallecido de estrés, mueren de efectos producidos por el estrés. Lo que pasa es que dices, bueno, un ataque al corazón, sí, pero ¿de qué viene un ataque al corazón, no? O un ictus. Muchos se han visto que vienen por problemas de estrés y muchas personas han llegado a una situación muy crítica por el estrés. Incluso Bruce Lipton, ¿no? Un biólogo americano, dice que el 99% de las enfermedades proceden del estrés, incluso el cáncer, es una afirmación suya. Hay momentos puntuales que nos producen un estrés agudo, aunque acotado en el tiempo. Exactamente, un estrés agudo no es lo mismo que un estrés crónico. Un estrés agudo es un estrés muy intenso en un momento dado, por ejemplo, cuando tenemos que entregar el IVA, que tenemos el tiempo justo, ¿no? Para los autónomos, o cuando no te cuadran las cuentas, o cuando tienes que entregar un presupuesto, o cuando tienes que hacer algo puntual que exige una mayor presión, y esa mayor presión, como hemos dicho, nos puede poner en un foco o en una actividad o mayor energía. Pero no es lo mismo, no hay que confundirlo con un estrés crónico, que es un estrés continuado. Según Holmes Rae, las situaciones más estresantes, ¿cuáles son? Bueno, José es una tabla tiene muchísimos motivos para el estrés. Uno de ellos muy importante es la muerte de un familiar o causas de enfermedad personal o familiar. También los traslados son una causa. Y fíjate, esta lista está hecha más de 50 años atrás y hoy por hoy hay muchos de los síntomas que son los mismos. Sin embargo, actualmente se han metido otros síntomas, otros motivos para el estrés que no estaban contemplados en esa lista, como es el tecnoestrés, el estrés por conducir, ¿no? El estrés financiero. Son estrés que nos están pasando ahora actualmente muchísima presión, muchísima factura y muchísima gente está sufriendo de ese estrés. El estrés laboral, la responsabilidad es de un líder del equipo, o sea, el jefe. Bueno, yo creo que la responsabilidad puede ser compartida, ¿no? La persona que está sufriendo estrés tiene que entender que tiene que
según cómo procese la situación, el 90% es cómo procesa la situación y el 10% es lo que le pasa. Y el líder tiene que saber que esa persona está teniendo estrés o esa persona necesita ayuda para procesar el estrés, la presión o la carga de trabajo. El líder tiene que saber cómo empoderar a las personas para sacar lo mejor de sí y no permitir que se hundan en un estrés. Tiene que saber distribuir la carga de trabajo, tiene que saber apoyar, tiene que saber cómo sus colaboradores van a dar lo mejor de sí y con estrés no se da lo mejor de cada uno o de cada una. ¿Qué es el estrés laboral encubierto? En 2 palabras, que lo entendamos todos. Es la sensación de incapacidad que puedes con lo que estás haciendo. Es una sensación, es lo que piensas. A veces una persona tiene muchísimas cosas y puede con ellas y a veces la mitad de las cosas no puede. Es decir, es la sensación que tenemos de que no podemos sacar adelante el trabajo que tenemos que hacer. Dices que hay 20 mitos sobre el estrés laboral. A mí me parecen muchos, ¿no? Bueno, yo creo que habrá muchísimos más porque ahí cada persona construye su mito, ¿no? Uno lo hemos dicho al principio. El pensar que el estrés encubierto es de débiles. El estrés en general es de débiles. Eso es un mito muy extendido cuando estrés lo tienen todas las personas, ¿no? Cuando tienen mucha presión. Otro mito es el estrés se va cuando yo desconecto. No, si vuelvo a lo mismo, vuelvo a conectar con la emoción o con la sensación del estrés. Hay muchísimos y cada persona además se construye muchísimos otros mitos. Sobre el estrés laboral encubierto yo sé alguna cosa. Esto ya me lo pongo yo, ¿eh? Pues, si tienes el ambiente hostil, me parece que se dobla el estrés. ¿Puede ser esto? Sí, la verdad es que la relación con los compañeros, con los superiores, con los colegas, es un motivo de muchísimo estrés. La cultura laboral y el entorno laboral nos hace que estemos, fíjate, 8 horas en una situación de buen ambiente o una situación de mal ambiente. Y cuando estamos en un mal ambiente, la presión es muchísimo mayor y el estrés es increíblemente mayor, sí. Estoy de baja por estrés y es muy duro. Yo estuve de baja por Esta es estrés. una de las Duro, duro, entrevistas. no fue mucho. Dime. Esta es una de las Bueno, entrevistas. sí, esta es una de las entrevistas, ¿no? El decir que está de baja por estrés significa aceptar que no ha podido con la situación, aceptar que la situación le ha superado, entender que no tiene la capacidad para hacer el trabajo que le han tocado hacer de una forma satisfactoria. Esto crea a las personas hundimiento. Muchísimas personas cuando les da la baja por estrés entra en una situación de depresión, de agotamiento general que no sabe superar porque todos sus patrones profesionales se han caído y no ha podido con esos patrones que pensaba que tenía que poder. Estrés encubierto laboral. La pregunta es, ¿hay mucho? Bueno, sí, se está hablando de que después de la pandemia hay un 65% de personas con un estrés superior al normal. Y encima, el problema es que el estrés se contagia, sobre todo si estamos en una cercanía emocional o con compañeros, hasta en un 40%, con lo cual imagínate, si hay una persona en la oficina que tiene estrés, nos va a poder contagiar fácilmente a todos porque a no ser que estemos fuertes y en lugar de reaccionar respondamos, es fácil que nos contagie y se extienda como un virus, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de personas con mayor riesgo de padecer estrés crónico? Mira, aquellas personas que son extremadamente perfeccionistas tienen muchísimo porque se exigen muchísimo, quieren hacerlo todo perfecto y a veces no se perdonan incluso eso. Las personas que tienen muchísimos trabajos al mismo tiempo, antes se pensaba que era un valor la multifunción, la multitarea y ahora se ha visto que genera mucho estrés y además no se es productivo en la medida en que se pensaba. Las personas que son críticas constantemente, críticas con ellas mismas y críticas con nosotros. Podemos tener muchísimos perfiles, pero estos son 3 de los más habituales, ¿no? ¿La ansiedad es una emoción caracterizada por el miedo, el temor y la inquietud? Sí, la ansiedad está producida por el miedo. La ansiedad, además, se dice que es una de eh, las 3 emociones del estrés junto a la irritabilidad y la depresión. La ansiedad es pensar que no vamos a conseguir hacer algo, tener miedo por algo que va a salir mal. Un miedo significa la anticipación de un resultado negativo y ese miedo nos puede llevar a la ansiedad. Sí. La irritabilidad es un estado de ánimo experimentado que nos desgrana
nos desagrada o nos perturba. Bueno, esto ha sido siempre, ¿no? Ha sido siempre, claro que sí, pero hay veces que hay que recordarlo para verlo, porque algunas personas dicen, no, yo no estoy irritado, yo no estoy irritada, ¿no? ¿Y eso qué es? ¿No? Lo que tú dices o lo que haces, ¿no? ¿Cómo estás? Depresión laboral es el sentimiento de tristeza, falta de energía y motivación laboral. Esto puede ocurrir también, ¿no? Sí, esto ocurre mucho, la depresión laboral es la sensación de que vas con tristeza, una tristeza profunda al trabajo, ¿no? A veces puede derivar en sisifemia, puede derivar en dismorfia de productividad o en burnout, ¿no? Es la sensación de no querer ir a trabajar, es la sensación de que no me siento bien en general con lo que estoy haciendo. ¿Cuáles son los 10 impactantes efectos físicos del estrés crónico? No hace falta que me los digas los 10, pero sí unos cuantos. Mira, el estrés afecta a todo nuestro cuerpo, al sistema inmune, nos afecta al sistema digestivo, nos afecta al sistema nervioso, en general nos afecta a todo. El primero de los síntomas que suele venir son los gástricos. O sea, todos nos acordamos que cuando teníamos un examen enseguida nos encogía el estómago, ¿no? Pero ahora, como vamos rápido, no nos damos ni cuenta. Otro de las situaciones que está pasando mucho son eczemas en la piel o caída de pelo y muchos además eczemas en la cabeza. Son situaciones sencillas que estamos viendo mucha gente a nuestro alrededor y no le dan mayor importancia. Pero fíjate, esto ya nos está indicando de que no estamos bien, de que algo nos está pasando factura. Haces referencia a Punset cuando dice que el ser humano, una vez ha tomado una decisión, tiende a buscar factores que apoyan esta decisión e ignora todos los demás. ¿Es cierto esto? Exactamente, nuestro cerebro funciona para darnos la razón. Siempre encuentra las razones para darnos la razón. Es decir, si yo digo, ay, tengo que hacer deporte, y digo, va, pero no, pero porque además está lloviendo, porque además hoy estoy cansado, siempre encuentro la justificación para tomar la decisión que yo quiero llevar a cabo. Eso es para lo que funciona nuestro cerebro, para protegernos, para mantenernos en nuestra zona de confort, para no salir a hacer nada más. Con lo cual, cuando decidimos algo, vamos a encontrar las justificaciones y justificaciones mil para confirmar lo que hemos decidido. Trabajar con alguien con estrés es bastante desafiante y puede afectar a un puesto de alta dirección. Bueno, nos puede afectar a todos. A un puesto de alta dirección, si estamos con estrés, va a afectar a muchísima más gente porque tiene más gente a las que tiene que dirigir, ¿no? Más personas. Nos afecta a todos y todos hemos sentido esa sensación cuando estamos con alguien con estrés. Al final acabamos estresados nosotros también, ¿no? Estresadas. Es decir, que estamos con alguien con estrés y o tenemos mucha fuerza, mucha gestión emocional o vamos a sentirnos contagiados. Factor agravante del estrés, ayudar a otros a solucionar graves problemas. Pues no sabía yo que esto te pudiera afectar a ti como segundo. Bueno, no sé de dónde la has sacado ni cuál era el contexto, ¿no? Ahora mismo, y di que has sacado de mi libro. La página 157. Luego lo miro, pero fíjate, cuando nosotros vamos de salvadores con alguien, eso significa que tenemos que querer salvarle y queremos salvarle. Entonces, cuando tenemos problemas de otra persona, hacemos propios esos problemas. Esto está dentro del triángulo pernicioso del estrés del análisis transaccional, ¿no? Ser perseguidor, salvador o víctima. En este caso, si soy salvador, buscaré situaciones para salvar y estoy con mucha presión buscando esas situaciones y cuando las encuentro, voy a ayudar a otra persona a salvar porque necesito salvar. Y eso también me causa una presión porque estoy buscando situaciones para salvar. Estrés encubierto y autosabotaje. Se me hace raro un autosabotaje. Uf, yo he impartido muchísimos cursos de autosabotaje. Incluso recuerdo uno en Egipto. Impartí un curso de autosabotaje en Egipto y había dos personas muy religiosas. Y yo explicaba un montón de situaciones y les decía luego reflexionar sobre esto, a ver cuáles de estas estáis viviendo, ¿no? Y recuerdo que cuando les di unos minutos para que pensaran, luego uno de estos persona religiosa levantó la mano y le dije, bueno, ¿cuál cumplís vosotras? Y él me dice, yo todas, las hago todas. Nos autosaboteamos con muchísimas cosas, cuando comemos, cuando no descansamos, cuando nos generamos presión, cuando nos autoexigimos, cuando pensamos de nosotros mismos o de nosotras mismas, no voy a poder, no soy capaz, no me lo merezco. Estamos constantemente encontrando situaciones en las que nosotros saboteamos o autoboicoteamos.
¿Qué es el síndrome del esqueísmo? Para que lo entendamos todos. El síndrome del esqueísmo o esquizofrenia, ¿no? Es eso de confirmarlo. Lo uníamos antes a Punset, ¿no? Cuando decimos que nuestra cabeza funciona para confirmar nuestras decisiones. Dices, no puedo hacer esto. Y lo confirmas diciendo, es que me va a pasar esto, es que me va a pasar el otro, es que si lo hago me va a venir esto. El síndrome del esqueísmo es utilizar todos los esques posibles para quedarnos donde estamos o con la decisión que hemos decidido tener. Porque además, fíjate, qué gusto dar tener razón. Entonces, si nos da gusto tener la razón, ¿cómo no nos la vamos a dar a nosotros cuando decidimos algo, no? Esqueísmo, vale. Luego nos hablas de la procrastinación. ¿Qué es esto de la procrastinación? Hablo de la procrastinación y fíjate que es muy conocido, y también hablo de la precrastinación, ¿no? La procrastinación es dejar para más tarde las cosas, ¿no? Luego lo hago. Bien porque nos da pereza en el momento, bien porque pensamos que es un volumen muy grande lo que tenemos que acotar, bien porque tenemos miedo a no hacerlo bien y entonces lo posponemos, ¿no? Hasta el momento en que ya no es más postergable. Y la precrastinación, esto muchas veces lo causa el estrés, es el que yo hago las cosas ya para quitármelas de encima, no vaya a ser que se me olvide, no vaya a ser que luego no tenga tiempo. Esa es la precrastinación, hacer las cosas deprisa y corriendo quizás cuando no es el momento por quitárnoslas de encima, ¿no? Emociones altas en inteligencia baja. Explica esto en 2 palabras. O sea, alta en inteligencia baja. Se me hace eso un es, poco cuando raro. están las emociones muy altas, es cuando no podemos pensar. Y a todos nos ha pasado esta situación de estar súper enfadados o enfadadas y decir cosas que no teníamos que haber dicho, o pensar cosas que no teníamos que haber pensado, ¿no? Y luego nos arrepentimos. Es decir, con emociones altas, la inteligencia no está funcionando ahí del todo bien, ¿no? También, pero pasa al contrario, no solamente cuando estamos enfadados o enfadadas, también cuando estamos súper emocionados, ¿no? Nos ha pasado que hemos estado tan felices que hemos prometido igual cosas que luego dices, ¿para qué había abierto la boca? Mañana te llamo y comemos. ¿Para qué le he dicho esto si yo en realidad no quiero comer? Estábamos tan emocionados con las emociones tan altas positivas que hemos prometido, pensado, hecho cosas que luego nos arrepentimos. Por lo tanto, esto es algo que hay que tener en cuenta. Emociones altas, inteligencia baja. Insomnio y estrés encubierto. Esto ocurre muy a menudo, ¿no? Sí, se está hablando de que el 46% de la población está sufriendo insomnio. Esto de las cifras conocidas, porque hay para mucha gente que igual no lo dice, ¿no? Cuando nosotros tenemos estrés, tenemos muchísima presión, nos impide bien encontrar el sueño o bien nos hace levantarnos a la mitad de la noche. El estrés nos lleva a darle vueltas a la cabeza y muchas veces cuando estamos en el momento de irnos a dormir empezamos a darle vueltas a la cabeza, con lo cual no podemos entrar en una zona relajada que nos incita al sueño. O nos empezamos a dormir a las 4 de la mañana, que es la hora habitual, nos despertamos con una idea en la cabeza de lo que tengo que hacer mañana, de lo que le tengo que decir al jefe, de lo que tengo que evitar, de lo que tengo que conseguir. Profesiones que enganchan. En este caso, la mía, como abogado y como radiofonista. Yo estoy yo también soy enganchado a mis periodista profesiones. Es una situación, es una profesión que engancha. Hay muchas profesiones que enganchan, sobre todo cuando es algo pasional, ¿no? Cuando estamos dedicando a algo que nos gusta. El problema de esto es que a veces nos metemos tanto, que a veces nos olvidamos de nosotros mismos, ¿no? Yo digo que hay un workaholic bueno y un workaholic malo, ¿no? El workaholic bueno es cuando disfrutas, te pone es lo que estás haciendo, pero sabes desconectar y sabes vivir en otras cosas. Y el workaholic malo es esa adicción al trabajo en la que no puedes vivir de otra forma que si no es por el trabajo y para el trabajo. No sabes ni hablar de otra cosa, ¿no? Ese límite hay que saberlo, sí. ¿Por qué los adictos al trabajo experimentan mayor estrés? Bueno, muchas veces es como te he dicho, ¿no? Porque no sabemos separar, parar un momento y decir, bueno, hasta aquí mi trabajo, ahora voy a ir a la vida social. Y como nos gusta ese trabajo, muchas veces reducimos esa vida social o esa vida familiar o esa vida fuera del trabajo para dedicar muchísimo mayor tiempo y espacio en nuestra vida al trabajo, olvidándonos de todo aquello que también nos puede dar satisfacción, como son unas buenas conversaciones o salir a bailar o salir a cenar con los amigos, ¿no? Desconexión no lo llamo descanso ni lo llamo relajarse. Creo que es lo mejor, desconectar, ¿no? Tal como tú Sí. dices.
Pero fíjate, 5 de cada 10 personas no desconectan ni el fin de semana, según un estudio de Hayes. No saben desconectar. Y esto es a lo que llamamos stress laxing. El stress laxing es el estrés que produce la imposibilidad de relajarte. Tú te quieres relajar, pero no consigues. Y como no lo consigues, te pones más estresado o estresada. La desconexión para muchas personas no es fácil. Y ahora mucho más. Estamos 24/7 con el móvil. ¿Quién no ha respondido mails de trabajo a las 10 de la noche, ¿no? O un fin de semana. Estamos muy conectados o dándole vueltas incluso a la cabeza el fin de semana, el domingo. Muchísima gente ya tiene estrés post-vacacional o prelaboral. El domingo, cuando sabe que al día siguiente no te muevas, por favor, a tener estrés. no te muevas porque si no se te va la voz. ¿Agotamiento del trabajador ocurre a menudo? Sí, lamentablemente ocurre a menudo por varios motivos, ¿no? Uno es que tiene muchísima carga de trabajo, de acuerdo, pero el otro es porque tiene muchísima estrés y muchísima sensación de presión. La presión emocional y mental lleva también al agotamiento, no solo agotamiento físico, sino también mental y emocional. ¿La gran renuncia cuál es y por qué? La gran renuncia sucedió en Estados Unidos. Hubo, creo que recordar, 50 millones de personas que decidieron renunciar a su trabajo porque se habían dado cuenta que no estaban, esto fue después de la pandemia, que no les satisfacía y quería hacer un gran cambio, ¿no? Aquí en España esto no ha pasado de la misma forma, no ha habido esta gran renuncia como sucedió en Estados Unidos, pero muchísimas personas han deseado querer cambios de trabajo y no lo han hecho, con lo cual han generado una frustración. Quiero cambiar, no lo estoy haciendo, me siento frustrado o frustrada. Cultura organizacional, la tenemos que tener todos, ¿no? Yo el primero. Porque ¿Lo que es organizacional, perdona? Cultura organizacional, esto lo tenemos que tener todos, porque si no, no nos aclararíamos. Claro que sí. La cultura organizacional la tenemos todos cuando entramos en una organización y si no, en nuestra misma familia tenemos una cultura de organización, ¿no? ¿Cómo nos organizamos en esta familia? El problema es qué tipo de cultura tenemos en relación al estrés. ¿Tenemos una cultura que propicia el estrés? Es decir, que nos hace tener presión, que nos hace tener miedo a decir al superior o a la superior qué es lo que estoy haciendo o que no me ha salido o que no he conseguido el trabajo, tenemos miedo. ¿Hay posibilidad de hablar abiertamente de cómo nos han salido las cosas o cómo estamos funcionando? Según qué cultura tengamos, se provoca más o menos estrés encubierto. Estar en el desempleo es estar en un oscuro pozo, ¿verdad? Yo he impartido muchos cursos de habilidades profesionales y de otros tipos a personas en desempleo, tanto jóvenes como adultos con cargos directivos. He estado en la Cámara de Comercio muchos años y la verdad es que las personas en un inicio piensan que van a encontrar un trabajo rápidamente y tienen optimismo, ¿no? Sobre todo si hay confianza si hay confianza, ¿no? Autoconfianza. El problema es cuando lleva una larga duración, cuando piensas que vas a encontrar trabajo en un mes, en 2 meses, en 3 meses y cuando pasa ese periodo que pensabas que ibas a encontrar trabajo y no lo encuentras. Ahí empieza a venir una sensación de qué va a pasar, de incertidumbre, de miedos, de estrés, y si no encuentro trabajo, ¿no? Y empezamos a darle vueltas a los y si no encuentro trabajo, y si no consigo volver a trabajar, y si no me dan muchísimos isis que nos hacen que nos hundamos, incluso muchísimas depresiones, ¿no? ¿Qué es la angustia encubierta? Bueno, la angustia encubierta es esa sensación de que no voy a poder con las cosas y encima además me van a descubrir y no quiero que esto sea así, ¿no? Entonces lo encubro porque no está bien visto tener angustia, no está bien visto no ser un profesional que puede con todo, ¿no? Lo unimos esto con todas esas emociones que genera el estrés. ¿Cuál es el impacto del estrés del dinero? Explica esto en 2 palabras, a ver si eres capaz. Sí, el estrés financiero es el mayor de los estrés, por encima del estrés laboral. Es el que más preocupa, pero al mismo tiempo es del que menos se habla. ¿Por qué? Porque se sufre en silencio. ¿Qué pasa? Que al sufrirlo en silencio y no sentir que podemos comentarlo, estamos viviendo desde una angustia, es la palabra que habías dicho antes, constante. Y encima le damos muchísimas vueltas a la cabeza. Por ese ahí sí que decíamos, ¿no? ¿Y si al final no puedo pagar la factura? ¿Y si me llega cualquier factura y no hay dinero en la caja? ¿Y si me quedo en números rojos?
todo eso provoca que además lo hagamos más grandes, porque además no sabemos si vamos a llegar o no, pero estamos pensando en la posibilidad de que esto suceda, que es probable, pero lo estamos dando ya casi por hecho. Y entonces, fíjate, decía Mark Twain, ¿no? He sufrido más desgracias de las que realmente he vivido. Es decir, la imaginación ahí nos aumenta todo ese estrés. Tecnoestrés en la empresa, defínelo. ¿Qué es el tecnoestrés? El tecnoestrés es la sensación de que tenemos que estar con la tecnología constantemente. Hay diferentes tipos. Uno de los tipos es el que yo tengo que estar a la última en tecnología si no puedo salir del trabajo. Otra de las posibilidades es que tengo que estar conectado o conectada constantemente 24/7. Fíjate, a todos nos ha pasado el que te manden un WhatsApp y te digan a las 2 horas, oye, que no me has respondido. Y dice, bueno, es que estoy haciendo otra cosa, es que estoy trabajando y no puedo estar despistándome. Por eso, ¿no? Esa presión que nos causa el tener que estar respondiendo inmediatamente todos los emails, ¿no? Y ahora, fíjate, con la IA, con la inteligencia artificial, la presión que supone estar constantemente formándote con todos los avances que están saliendo, que son muchísimos cada día, ¿no? Esto es en la empresa, el tener que estar actualizado en la tecnología constante, y hay tanto que actualizarse que no somos capaces de llegar a todo. El hacer de conducir, a mí me gusta esto, el hacer de conducir. El hacer de conducir. El estrés por conducir. El estrés por conducir se puede producir tanto cuando llevamos el coche, cuando somos pilotos o cuando vamos de pasajeros, ¿no? Hay muchísimo miedo a la carretera, sobre todo si hemos sufrido un trauma, ¿no? Y entonces esto nos causa muchísimo estrés. Yo pensaba que era un estrés muy superficial y que lo tenía poca gente, pero investigando me he dado cuenta que hay muchísima gente que sale a la carretera con miedo, con lo cual esto conlleva muchísimo peligro, tanto para la persona que está conduciendo como para los otros, porque el estrés al conducir reduce la capacidad de reacción, de pensamiento y nos paraliza, con lo cual, ante una situación en la que tenemos que ser rápido de maniobra, nos bloqueamos. Esto es importante saberlo cuando lo tenemos, porque nos reduce nuestras habilidades y, por lo tanto, incrementa las posibilidades de accidente. Siempre creemos que conducimos bien. ¿Es verdad esto? ¿Tú has encontrado a alguien que diga yo conduzco mal, yo conduzco fatal? Porque yo no. No. Bueno, todo el mundo cree que conduce súper bien y que es muy fácil conducir. Solo hay que mover el volante y cambiar las marchas. Y a veces con el automático mucho más fácil. Y creemos que conducimos bien, ¿no? Y el que ha hecho mal es el otro. Fíjate qué mal toma la rotonda, ¿no? Pero hay que ver que el otro también somos nosotros, ¿no? Bueno, y para acabar, queremos ser un Ferrari en la aceleración constante, pero yo creo que no es todo el mundo. ¿Tú ves a todo el mundo queriendo ser un Ferrari? Muchísima gente. Ferrari significa que quiero ir rápido a todos los sitios, que quiero llegar a todos y que quiero llegar el primero. ¿Y cómo es llegar el primero o la primera? A veces no es la contrarreloj contra el otro, es contra nosotros mismos, ¿no? A veces nos ponemos una lista muy larga en nuestro to-do list, ¿no? En lo que tenemos que hacer el día, y queremos hacerlo todo, queremos completar nuestra lista de tareas. Y a mí me gusta mucho la Fórmula 1 y ahí comparo, ¿no? Que queremos ser un Ferrari, pero los pilotos de Fórmula 1 se preparan, entrenan, tienen sus coaches, tienen un coche al que tienen que hacer un simulador para estar preparados para la carrera. Y nosotros nada, pensamos que podemos ir a toda velocidad, que podemos hacerlo todo, que podemos llegar a todo, que podemos ser perfectos en todo, pero no nos preparamos para eso y encima cuando no conseguimos tenemos un estrés al que no damos importancia, pero que poco se va acumulando, nos pasa una factura. Y luego encima nos pasa la factura y decimos, pues yo no entiendo qué, porque esto me lo he oído mucha gente, entiendo por qué, ¿no? Y por ejemplo, como coach viene al Instituto del Estrés, o por el programa G-Estrés, ¿no? Un programa que en 5 días da la vuelta al estrés, ¿no? Porque está hecho con neurociencia. La persona dice, hasta que no hemos empezado a hablar o hasta que no he hecho el programa G-Estrés, no me había dado cuenta de cuánto estrés había en mi vida. Ahora entiendo al médico que me veía y me decía, tú tienes estrés claramente. Y yo decía, yo para nada. Sí, la verdad es que no nos damos cuenta. Por eso el libro Estrés Encubierto, para que nos demos cuenta, y por eso en el Instituto del Estrés hemos generado programas para las personas que están estresadas o las personas que quieren prevenir el estrés, ¿no? Que en un periodo muy corto de vida, de curso, le damos la vuelta al estrés de una forma impresionante, porque hay posibilidades de dar la vuelta al estrés. Es fácil, lo que pasa es que no lo hemos aprendido, nadie nos lo ha enseñado y por lo tanto no lo estamos aplicando.
Muy bien, pues hasta aquí. Es un libro muy científico y a la vez interesante, dirigido por profesionales del coaching y en recursos humanos, muy bien documentado, que además lo puede leer todo el mundo. Leer Estrés encubierto, de Coro Cantabrana, ediciones Instituto del Estrés. És fantàstico. A 200 metres de tu hi viu la Isabel. Està jubilada i per poder esmorzar cada dia recorre els bancs d'aliments com més d'1 milió de persones al país. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments i fes un donatiu amb un Bizum al 38014 o entrant a capllarsensealiments.org. Ajuda de quilòmetre zero. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs d'aliments. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.